Cuando observo el proceso electoral en Costa Rica para las elecciones de este febrero, en la primera convocatoria, se observa una multiplicidad de candidatos que, en vez de enriquecer el proceso, lo que genera es fraccionar el voto, que va a generar consecuencias a futuro. ¿En qué sentido? Primero, en la Asamblea Nacional, donde van a haber representados una serie de partidos con pequeñas representaciones que el candidato que logre ganar la presidencia va a tener que llegar a negociar, y lo que le hace una gestión presidencial mucho más difícil, porque la negociación va a tener que entregar cosas de su proyecto político que a lo mejor en una asamblea mucho más equilibrada, en 2 o 3 partidos, pudiesen llegar a acuerdos para un bienestar común para la población. Entonces, una de las observaciones que tengo en este momento es ver cómo el populismo ha ido avanzando en toda la América Latina con múltiples candidatos. Cuando nos vamos a Perú, vimos que habían 15 candidatos y a la final llegaron Pedro Castillo y Keiko Fujimori, y entre ellos 2 se decidió en segunda vuelta quién era el que iba a ganar, y vimos como Castillo, por un rechazo a Keiko Fujimori, que tuvo el apoyo hasta el del Premio Nobel de Vargas Llosa, no logró vencer porque había resistencia por lo que ella representaba en el pasado y su relación con su padre. En Chile ocurrió algo similar. Vimos como los 2 que decantaron después de la primera vuelta fue el candidato del Partido Comunista y de la izquierda, Boric, que ganó, Gabriel Boric, y José Antonio Kast, que representaba, y que la ultraderecha, pero era el candidato conservador. Entonces, Costa Rica parece estar encaminada a un proceso donde vamos a ver ese tipo de decantación de los votos, aunque se ve en un primer grupo muy claro, ¿verdad?, en la que está Liberación Nacional, el PUSC, Villalta, que corren en ese primer lote, ¿verdad?, que es la que se podría estar compitiendo, pero se diluye siempre para poder verla en la Asamblea Nacional. En este momento, las democracias están atravesando momentos difíciles, y las democracias hay que cuidarlas día a día, porque si nosotros cometemos errores, pueden salir proyectos políticos que vayan a generar unas consecuencias inesperadas. Por ejemplo, ese fue el caso típico en Venezuela, en la que una democracia consolidada desde el 1959, con la derrota de Marcos Pérez Jiménez, se empezó a jugar a la antipolítica cuando Carlos Andrés Pérez obtiene su segunda presidencia, por factores de intelectuales como Arturo Ular Priete y como Rafael Caldera, que no estaban de acuerdo con la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez, que venía con un proyecto para reconducir la economía venezolana, porque habíamos entrado en una crisis por la caída de los precios del petróleo, y estaba aplicando un paquete de medidas que, para cerrar el déficit fiscal, poder llevarlo, y en ese momento estos intelectuales no estuvieron y jugaron a la antipolítica, y es cuando surge Hugo Chávez Fría con un golpe de Estado en febrero del 92, y eso nos llevó a matar a la democracia venezolana. Hemos vivido ya 22 años en un proyecto donde cada vez la democracia en Venezuela no existe. Entonces, esas lecciones tenemos que tomarlas en cuenta en un proceso electoral como el que está hoy atravesando Costa Rica, porque el plantearse, el estar ajustado en la parte fiscal hoy para poder salir de la crisis causada por la pandemia, en la que nos ha generado costos sociales, tenemos que entenderlo. Y países que no tenemos recursos suficientes para abordarla, debe en ese momento ceñirse, porque eso le va a permitir, esa disciplina fiscal, poder crear una estabilidad económica que le va a permitir relanzar la economía lo más pronto posible. De otra manera, puede quedar rezagada y podría generar costos sociales y protestas sociales que van a ser mucho más difícil manejar en los próximos periodos presidenciales.